suscríbete al canal del Dr. Eric Feart. Que cada uno encuentre su talento. No es en la ignorancia que se va a encontrar un talento, sino en el saber. Y el saber ocupa tiempo, conocimiento, ocupa tiempo. Yo hablo del conocimiento de uno mismo, pero el conocimiento de uno mismo es parte de un saber. Y ese conocimiento parte de escuchar, de leer, de empezar a hacerse preguntas y encontrar las respuestas en uno mismo y no buscarlas en otro sitio. Intentar que salgan de cada uno unas respuestas y que sean propias, y que cuando salgan y sean propias se puedan decir con seguridad. Esto es lo que yo llamo autoestima. Esto es lo que yo digo: cuando has encontrado un equilibrio dentro de ti y que has dejado de tener esa guerra interior, entonces cuando ya se terminó la guerra interior, que generalmente lo que he hecho antes con los padres y tal, empieza a brotar la persona, el ser, empieza ya a rejuvenecer, empieza la persona a brillar, y tal cual, O sea, yo no estoy aquí diciendo nada extraño. Y brilla la persona que realmente empieza a encontrarse a sí mismo. Tenemos muchos ejemplos en la historia de lo que estoy contando, ¿no? Cuando empieza a encontrarse con uno mismo, empieza a brillar. Algunos lo llaman la iluminación, que es lo que más se suele oír, una especie de iluminado, pero realmente es nada, es ni más ni menos que encontrarse con uno mismo y empezar a estar de acuerdo, tú contigo. O sea, es que es tal cual. O sea, el encuentro de ti contigo es lo que Buda llamó la iluminación. Toma ya. Parece una cosa extraordinaria. Pues no, no es nada extraordinario. Lo que pasa es que, claro, cuando pasa por primera vez y en aquel momento Buda, que era el hijo de un gran, ¿cómo se llama? Un gran... me parece un rey o algo así, él era Gautama, y evidentemente fue el iniciador, el encuentro el inhibir todos los deseos, que es en eso que consiste el tema de lo... Después todo depende de cómo se llega a esa iluminación, ¿no? Buda llegó por el querer quitar todo lo que es los deseos. Decidió no comer, no beber, entonces inhibió lo que era todo posible ¿cómo se llama? Alteración, para que quedara justamente la parte, es decir, intentar desactivar todos los deseos para conectarse con el ser. Y en el momento de la conexión de él con él mismo, pues a eso le llamó iluminación, que evidentemente llegó a conectar su ser con él mismo. Y claro, fue pues en la época, pues se convirtió en un verdadero maestro, puesto que cuando tú ya conectas con tu ser eterno, tu ser inmortal, tu alma, que es lleno de sabiduría, lleno de todo lo que es energía también. Pues una vez que conectas con eso, pues te conviertes en un Buda, que evidentemente todos los grandes maestros de la historia han conseguido esto que estoy diciendo. Han realizado este encuentro con ellos mismos, y finalmente han ido a través de la vida enseñando, y les han llamado maestros a cada uno de ellos, porque justamente lo que estaban diciendo es que a todos los que están alrededor suyo, que conectaran con ellos mismos para enseñar, para que ellos mismos enseñaran a los demás, y que esto se convirtiera en una reacción en cadena. Es decir, que uno conecta consigo mismo y es como lo de la bomba atómica, ¿no? Y pum, un electrón, un protón que conecta con otro, y esto es así. Sí, cuando uno conecta consigo mismo, es la manera de propagar, es como
chispita, ¿no? Que es una chispita y de repente cae sobre la pólvora y empiezan a tomar ejemplo, ¿no? Unos de otros, ¿no? De conexión con el ser. Y solo así se puede, o sea, no es mintiéndose, no es dando la espalda, no es buscando fuera lo que hay dentro, porque es un error. Es decir, porque claro, si tú buscas fuera, vas a obtener las respuestas de fuera, que no son las tuyas. Es que es así, de sencillo. Y lo que uno busca no es a repetir como un tonto lo que dicen los demás, sino que tú mismo tengas tus ideas. Porque si tú te dedicas a repetir lo que dicen los demás van a pensar que eres un ente, que eres nadie. Y es lo contrario, justamente. Si tú faltas de autoestima, evidentemente vas a repetir continuamente lo que oyes, lo que dicen tus padres, la tele, y tú te conviertes ¿en qué? Reflexiona un poco lo que estoy diciendo, pero es que es así de claro. Si tu autoestima es tan baja que lo que te dedicas es a repetir lo que oyes, tristemente no vas a ser considerado, ni por ti mismo. Por eso existe esa sensación cuando se está en la soledad de no estar bien, esa acción del abandono, porque quedan cosas pendientes. Hasta que tú no encuentres el amor hacia ti mismo, vas a ser el repetidor de cualquiera. Es así de claro. Y si tú no tomas conciencia realmente de que eres único, evidentemente si repites lo de los demás, no eres único, eres otro, tal cual. Si tú insistes en hacer lo que hacen los demás, vas a ser como los demás y no vas a ser original, vas a ser como los demás. Evidentemente, esto es lo que hay ahora mismo. Todo el mundo se dedica a repetir lo de los demás y además nadie tiene una idea original a veces y es así. Por eso muchos o sea, el tema además de la sociedad que tenemos hoy en día, que dedicados a ser empleados, poca gente es realmente autónoma, ¿no? Decir que somos autónomos es poquísimo. La mayoría lo que quiere es un sueldo fijo y no tener ideas propias porque cuesta. Y evidentemente que todo cuesta, incluso encontrarse consigo mismo cuesta. Cuesta tiempo, cuesta malos momentos, recordar cosas dolorosas, todo cuesta. Pero claro, la sociedad tiene la tendencia a darlo todo fácil. La sociedad del bienestar se ha dedicado a que todo es fácil, todo se obtiene con muy poco esfuerzo y la verdad no es así, todo cuesta. Incluso muchos que desgraciadamente que lo ven todo fácil, tan fácil que por eso hay un auge de las drogas, ¿no? Porque cuando todo es fácil, ¿qué placer existe en la vida si el esfuerzo, que muchas veces se traduce en placer, vas a buscar el placer justamente sin esfuerzo? ¿Y qué mayor placer sin esfuerzo que no de las drogas, evidentemente?